Hola amigos, bienvenidos a su canal Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Juan Guaidó respecto a las últimas protestas en Venezuela. De nada sirve la represión ante la magnitud del hambre. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, promete aumentar la presión contra Nicolás Maduro en Venezuela. Asegura que Estados Unidos enviará ayuda humanitaria. Nicolás Maduro amenazó con encarcelar al gobernador opositor de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, por brote de coronavirus en el estado. Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos, dice que hay avances en la transición hacia la democracia en Venezuela. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. También dale me gusta si estás de acuerdo en que Estados Unidos envíe más ayuda humanitaria hacia Venezuela. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte que te quedes en casa y que nos acompañes además hasta el final de este video para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer sobre estas informaciones. Iniciamos esta emisión de noticias con una noticia publicada en el periódico El Nacional. Noticias de Venezuela hoy. Juan Guaidó, de nada sirve la represión ante la magnitud del hambre. Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, dio la seguridad el jueves de que la única forma de intentar sobrevivir en Venezuela es la protesta, cuando no hay garantías de los derechos fundamentales. Esto es al referirse a las protestas que han acontecido en los estados de Barinas, Bolívar y Sucre. Los habitantes de varias comunidades exigían gasolina y alimentos para poder movilizarse a trabajar. Guaidó aseguró que de nada sirve la represión cuando subsiste el hambre. Es de suma urgencia que se instaure el gobierno de emergencia nacional antes de que todo sea muy tarde, insistió. Los disturbios y protestas se han extendido por toda Venezuela ante la escasez de servicios públicos y el hambre debido a la mala gerencia que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Los ciudadanos además tienen que cumplir con la cuarentena del COVID-19, todo en medio de esta tragedia. Quienes han estado ejecutando las órdenes de criminales solicitados por la justicia y agreden a ciudadanos libres que siguen sus derechos, deberían de explicarles a sus familias por qué siguen colaborando con quienes bloquean la salida a esta tragedia. Habrá justicia, puntualizó Guaidó. Guaidó manifestó ante el Atlantic Council que los venezolanos están siendo obligados a tener que decidir entre la pandemia y el hambre. El jueves hubo protestas de reclamo por el hambre en 3 estados del país. La gente, a pesar de la pandemia, salió porque están muriendo de hambre, denunció Guaidó. Presentó además el presidente interino cuáles son las opciones que tiene el gobierno encargado para poner fin a esta tragedia y también para que se atienda la emergencia humanitaria tan compleja que se vive en Venezuela por el COVID-19. Así lo manifestó en su participación el jueves ante el Foro de Líderes de las Américas, que fue organizado por el Atlantic Council. Durante esta actividad, que fue realizada vía digital, Guaidó hizo la precisión ante el mundo que no es verdad que en Venezuela haya una lucha por el poder. Muy por el contrario, lo que hay en Venezuela en este momento es una lucha para poder vivir con dignidad, dijo. Expresó además que es inconcebible que en estos momentos los venezolanos hayan sido puestos en una posición donde tengan que decidir entre la pandemia y el hambre. Reiteró la denuncia con relación a las cifras que el régimen de Maduro está presentando respecto a la pandemia en Venezuela, pues según las informaciones que él maneja, la cantidad de pruebas que se están realizando en el país es la más baja de América Latina. Es por esto que desestimamos estos números que hablan de 288 afectados y 10 fallecidos hasta el 22 de abril. Es lamentable, pero tenemos que prepararnos para un posible repunte de la crisis de salud en Venezuela, aseguró Guaidó.
Y aquí hacemos un paréntesis, amigos, importante. Al día 23 de abril, el régimen de Nicolás Maduro había informado que en Venezuela los casos ascienden a 311 afectados. Y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, Mike Pompeo promete aumentar la presión en contra de Nicolás Maduro en Venezuela y asegura que Estados Unidos enviará ayuda humanitaria. Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, manifestó el jueves que el gobierno de Donald Trump va a seguir aplicando presión en contra de Nicolás Maduro, mientras están buscando cómo se brinda la asistencia humanitaria necesaria a Venezuela. Pompeo resaltó que el Departamento del Tesoro había emitido una licencia que exige a las empresas de petróleo de Estados Unidos que están operando en Venezuela a que debían de parar gradualmente esas operaciones. Se anunció una nueva licencia estrechamente limitada por un periodo de 7 meses para que estas compañías que están operando comiencen su proceso de liquidación, estableció. Al mismo tiempo, Pompeo afirmó que están trabajando para brindar asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. No obstante, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, negó que en ese país se haya recibido ningún tipo de solicitud o muestra de apoyo por parte de los Estados Unidos. En ese momento, el canciller de Nicolás Maduro resaltó que Venezuela no tiene ningún tipo de inconvenientes en recibir asistencia humanitaria que provenga de Estados Unidos, pero que para hacer todo esto debe ser con la previa supervisión y coordinación de la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la pandemia existente. Más allá de esa disposición, deja de recibir ayuda por parte del gobierno de Donald Trump. El régimen de Maduro ha dejado claro que hasta el momento en Venezuela las medidas unilaterales coercitivas que han sido aplicadas por Estados Unidos han ocasionado al país pérdidas formales de unos 100.000 millones de dólares. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, Nicolás Maduro amenazó con encarcelar al gobernador opositor de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, por el brote de coronavirus en el estado. Conforme publicación hecha por el periódico digital Infobae, Nicolás Maduro el jueves hizo una grave acusación y amenaza en contra de Alfredo Díaz, el gobernador del estado de Nueva Esparta, ante el registro de nuevos casos positivos del coronavirus en su territorio. Si existe responsabilidad en el gobernador, al gobernador hay que ponerle los ganchos también. Si continúa saboteando, se debe de actuar de manera inmediata en contra de ese gobernador irresponsable. Así habló Maduro durante su aparición en televisión, amenazando con detenerlo. 13 casos positivos fueron reportados el jueves, todos en el estado de Nueva Esparta, por lo que la cifra asciende a unos 311. Se trata de cifras que han sido publicadas por el gobierno de Maduro, quien ha sido también cuestionado por la oposición y que también contabiliza que supuestamente hay 10 fallecidos en Venezuela. El número de casos está muy controlado. Así lo dijo Nicolás Maduro en la transmisión que hiciera en Venezolana de Televisión al comparar las cifras de contagios de Venezuela con otras naciones de la región, como son Brasil y Colombia. Según el nuevo balance, el estado de Nueva Esparta es en Venezuela la zona que está más afectada de la pandemia. El gobernador Alfredo Díaz se ha convertido en las últimas semanas en uno de los blancos del chavismo, habiéndolo acusado de haber permitido la llegada del exterior del contagio del coronavirus a Isla Margarita. Nicolás Maduro ha aprovechado la pandemia para recrudecer los ataques en contra de los opositores, y es por esto que ha dicho que un grupo de irresponsables de Nueva Esparta, que están presos porque se creían inmunes, se han contagiado familias enteras, dijo Maduro previamente. Y en otra de las noticias de Venezuela hoy, Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos, dice que hay avances en la transición hacia la democracia en Venezuela. Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dio la seguridad de que dentro y fuera del régimen de Maduro, mucha gente está escuchando el plan que ha propuesto la Casa Blanca para iniciar la transición a la democracia en Venezuela. El funcionario dio estas declaraciones en una entrevista que fue concedida al portal digital Efecto Cucuyo respecto a los avances que se han producido en Venezuela desde que los Estados Unidos hizo la propuesta de la hoja de ruta a la salida democrática en el país.
En detalles, esta transición democrática implica que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó, el presidente interino, tengan que apartarse y dar un paso al gobierno de transición para que dirija el país hacia elecciones del Parlamento y presidenciales, las cuales deben ser libres y transparentes en un plazo que no pase de un año. Es evidente que el régimen de Maduro iba a negar todo de una vez, pero eso no es lo importante. Lo más importante es que se han hecho discusiones en privado, dentro del ejército. En Venezuela nuestra impresión es que mucha gente está pensando en serio este plan, dijo Abrams. El funcionario no quiso dar los nombres, pero afirmó que se trata de mucha gente dentro y fuera del régimen, los que han comenzado a hacer preguntas a la Casa Blanca, tales como cuál es la composición del gobierno de Estado, cuál es el gobierno de transición y en qué momento es que se van a ir a las urnas. Estas son preguntas serias que nos indican que han pensado en la propuesta, resaltó. Al ser interrogado sobre si es posible que se reactiven las negociaciones entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, Abrams ha manifestado que si el régimen está dispuesto a negociar en serio, esto podría reanudarse. Estoy convencido que vale la pena hacerlo, porque hay que preparar muchas cosas para el gobierno de transición, indicó. No obstante, ha sido firme en manifestar que la salida de Nicolás Maduro del poder es un requisito indispensable, resaltando que el único tema del que estarían dispuestos a hablar con Maduro sería de su salida del poder en Venezuela. Incluso le han propuesto que se exilie en Turquía, Rusia o Cuba, países que no tienen tratado de extradición con los Estados Unidos. También recordó que las opciones militares aún existen, aunque al mismo tiempo está confiado de que la presión creciente que recae sobre Nicolás Maduro debido al agravamiento de la crisis económica por la caída de los precios del petróleo y el hecho de que Rusia y China no están enviando dinero a Venezuela desde el año pasado, sumado esto al coronavirus, hace que esta negociación y propuestas sean más posibles ahora que nunca. La posibilidad de que se reactiven las negociaciones que fueron frustradas el año pasado, luego de varios intentos de conversaciones entre la oposición y el gobierno en Oslo y Barbados, han surgido nueva vez. Esto de una información que fue publicada en agencia de prensa Reuters, según la cual existe un diálogo entre las partes, bajo el entendido de que solamente un acuerdo nacional es lo que va a lograr aliviar el impacto de la pandemia en Venezuela. Esta teoría del diálogo ha sido fortalecida en las últimas horas por las declaraciones del fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, quien dijo en televisión de Venezuela que nunca ha dejado de existir la comunicación directa entre sectores de la oposición y el régimen de Maduro, incluso ahora en estos momentos de pandemia. El fiscal, haciendo alusión a Luis Parra, el presidente de la Asamblea Nacional elegido de manera irregular por el chavismo, dijo que no puede adelantar datos ni hacer declaraciones sobre lo que está ocurriendo, pero las conversaciones y el enlace aún se mantienen. De su parte, Juan Guaidó ha manifestado que las declaraciones de Reuters son falsas y que la alternativa democrática solamente tiene una causa y existe para Venezuela, y es conformar el gobierno de emergencia nacional sin narcos en Miraflores para que se pueda acceder a la ayuda humanitaria que tanto se necesita. Amigos, ahí están las noticias. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal son muy importantes. De manera particular, es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que te pedimos que te animes y que escribas tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole un gran like al video, dale me gusta, apoya a nuestro trabajo. Ayúdanos también a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Te invitamos a continuar viendo nuestros videos. Gracias nueva vez por tu sintonía de siempre. Hasta el próximo video.